¿Y si te dijera que durante años, cada noche cuando escuchaba los pasos en el pasillo, mi corazón se congelaba de terror? Quédate quieta que será rápido, susurraba él en mi oído. Mi propio padre convirtió mi adolescencia en una pesadilla que duró años, hasta que un día el clavo de mi liberación perforó más que su cabeza. Hola mis queridos y queridas, qué gusto poder estar aquí platicándoles. Mi nombre es Esperanza Dolores Vázquez, tengo 84 años bien vividos. Nací en Guadalajara, Jalisco, pero ahora vivo aquí en Tlaquepaque, un pueblito mágico que me abrazó cuando más necesitaba empezar de nuevo. Hoy en día, mi mayor pasión es trabajar con fotografía y video. Tengo mi rinconcito aquí en casa, un cuartito que convertí en estudio con todas mis cámaras viejas y las nuevas también. No se imaginan la colección que tengo. Desde mi primera Polaroid de los años 70 hasta este equipo digital modernísimo que mi bisnieto Sebastián me enseñó a usar. Es con él que estoy grabando este video para ustedes ahora. Comencé a interesarme por la fotografía siendo joven, pero fue hasta después de los 50 años que convertí esta pasión en profesión. Fotografié bodas, quinceañeras, graduaciones, bautizos, primeras comuniones. Como les decía a mis clientes, no vendo fotos, vendo recuerdos enmarcados. Cada imagen que capturaba tenía una historia. Cada rostro guardaba un momento único que jamás se repetiría. Y hoy, ya jubilada, hago videos como este para compartir mis historias. La fotografía me enseñó algo precioso, que podemos capturar la verdad en un instante, que una imagen puede revelar lo que las palabras tratan de esconder. Aprendí que la cámara no miente. Saben, ella registra lo que está ahí, les guste o no a las personas. Tal vez por eso me apegué tanto a este arte. Desde mi casa se ve el Cerro del Cuatro al fondo. Es un paisaje que ya he fotografiado en todas las estaciones del año, con todos los tipos de luz. Tengo un álbum solo con fotos de ese cerro. Cuando sale el sol, todo ese cerro se pone doradito. Parece hasta pintura. Tengo algunas de esas fotos enmarcadas por la sala. Y ustedes, mis queridos que me están viendo, háganle un favor a esta abuelita. Denle clic a ese botoncito de me gusta y suscríbanse al canal. Ese botoncito es como un abrazo que me dan, ¿saben? Y activen la campanita también para que no se pierdan ninguna historia de esta abuela. Y cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. Si es tempranito con el cafecito caliente, después de la comida, o ya de nochecita preparándose para dormir. Me encanta leer cada comentario y saber que hay gente de todo México escuchándome. Es como si tuviera nietos y nietas regados por todo este país hermoso. Hoy quería contarles una historia muy difícil, pero que necesita ser contada. Una historia de cuando el hogar, que debería ser nuestro refugio seguro, se convierte en nuestra mayor amenaza. Y cómo aún en las situaciones más difíciles podemos encontrar una salida. No siempre de la manera que imaginamos, pero siempre hay una luz, por pequeñita que sea, al final del túnel. Saben, no siempre mis días fueron tranquilos como son ahora, fotografiando paisajes y grabando videos. Hubo un tiempo en que cada anochecer traía un peso en mi pecho, un miedo que parecía una piedra hundiéndome. Y fue hace mucho tiempo atrás, cuando yo era apenas una niña en Guadalajara. Nací en Guadalajara en 1940, en una casita sencilla del barrio de San Juan de Dios, no muy lejos del mercado. Era una casa de adobe pintada de rosa mexicano, con ventanas que rechinaban cuando soplaba el viento fuerte que bajaba de la Sierra Madre. El patio era pequeño, pero tenía un árbol de guayaba que en la época correcta se llenaba de frutos dulces y perfumados. Mis hermanos y yo competíamos para ver quién agarraba más guayabas maduritas. Éramos 4 hermanos, yo, la mayor, Refugio, 2 años menor que yo, Carmen, que llegó 3 años después, y Joaquín, el consentido de todos, que nació cuando yo ya tenía 9 años. La casa siempre estaba llena de risas, gritos, llantos, música del radio cuando había pilas y el aroma de los frijoles de la olla que nunca faltaba en nuestra mesa. Mamá, Concepción Morales, trabajaba como costurera. Tenía los dedos siempre marcados de aguja y una paciencia de santa para bordar detalles en vestidos de novia, mantillas de bautizo y rebozos bordados que las señoras ricas encargaban para las fiestas importantes. ¿Cuántas veces me dormí escuchando el ruidito constante de su máquina de coser Singer, taca, 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 hasta altas horas de la madrugada? Trabajaba por las noches porque durante el día tenía que atendernos a nosotros 4. Papá, Evaristo Vázquez, trabajaba en la estación del ferrocarril de Guadalajara. Salía tempranito, todavía oscuro,
cuando apenas se oían los primeros gallos del barrio, y regresaba cuando el sol ya se estaba metiendo detrás de las montañas, todo sucio y cansado, con olor a aceite de tren y tierra. En las épocas de mucho movimiento de trenes, especialmente cuando llegaban las cosechas del norte o las mercancías del puerto de Manzanillo, a veces se quedaba días enteros sin aparecer en casa, durmiendo en los dormitorios de la estación. Cuando regresaba de esos viajes largos, siempre traía algo diferente para alegrar a la familia: una fruta rara de otro estado, un pedazo de madera bonita que había encontrado en algún vagón, una revista con fotos de lugares lejanos, dulces típicos de los pueblos por donde pasaba el tren. A veces traía postales con imágenes de ciudades que yo apenas podía imaginar: México, Monterrey, Veracruz. Yo coleccionaba esas postales en una cajita de lata que había sido de galletas y las miraba por horas, inventándome historias de las personas que aparecían en las fotografías. Creo que de ahí me vino el amor por las imágenes, por capturar lo que los ojos ven, por guardar los momentos antes de que se escapen para siempre. Nuestra rutina era sencilla y predecible, como la de cualquier familia trabajadora de esa época. Despertábamos con el canto del gallo del vecino don Primitivo, que tenía un corral completo en su patio de atrás. Desayunábamos café de olla endulzado con piloncillo, frijoles refritos con chicharrón prensado, tortillas recién hechas que mamá preparaba en el comal de barro, y leche bronca que don Crescencio traía todas las mañanas en su burrito, gritando por las calles: ¡La leche! ¡Leche fresquita! Nosotros, los niños, íbamos a la escuela primaria Benito Juárez, caminando por las calles empedradas. Era nada más cruzar 5 cuadras, pasando por la tiendita de don Aurelio donde vendía dulces de tamarindo y charamuscas, la carnicería de don Florencio, donde siempre había moscas zumbando, y la panadería de doña Remedios, que olía a pan dulce desde muy temprano. Me acuerdo perfectamente de mis zapatos negros de charol que cuidaba con tanto amor, limpiándolos todas las noches con un trapito y vaselina para que brillaran como espejos, y del uniforme azul marino y blanco que mamá me planchaba con almidón de maíz para que quedara bien tieso y presentable. Los lunes por la mañana, todos los niños hacíamos honores a la bandera en el patio de la escuela, cantando el himno nacional mientras la bandera subía lentamente por el asta. Los sábados por la tarde, cuando papá no tenía que trabajar, íbamos todos al centro de Guadalajara. Era toda una aventura subirse al camión que nos llevaba hasta la Plaza de Armas, donde había fotógrafos ambulantes con sus cámaras grandes montadas en trípodes de madera que retrataban a las familias dominicales. Yo me quedaba embobada viendo cómo manejaban esos aparatos misteriosos, cómo acomodaban a las personas para que salieran bien en la foto, cómo jugaban con la luz que se filtraba entre los árboles de la plaza, cómo les decían a todos: ¡no se muevan! ¡Sonrían!, antes de apretar el botón mágico que capturaba para siempre ese momento. Los domingos íbamos a misa de 11 en la catedral, todos bien vestidos y peinados. Mamá nos peinaba a las niñas con trenzas apretadas adornadas con listones de colores, y a los niños les echaba brillantina para que el pelo se quedara pegado. Después de misa, paseábamos por los portales, comíamos raspados de diferentes sabores. Mi favorito era el de tamarindo con chile, y papá a veces nos compraba globos de colores que volaban hasta el cielo si no los agarrábamos bien fuerte. Una de mis diversiones favoritas era hacer teatro de sombras en la pared del cuarto que compartía con Carmen. Usaba la luz del quinqué, porque todavía no teníamos luz eléctrica en todos los cuartos, y creaba historias fantásticas moviendo las manos y haciendo figuras de animales, personas, castillos encantados. Carmen se dormía tranquilita escuchando mis cuentos inventados, historias de princesas valientes que se salvaban solitas sin necesitar ningún príncipe, de niñas que volaban por los cielos montadas en pájaros gigantes, de tesoros escondidos en cuevas misteriosas. Cuando cumplí 10 años, recibí el regalo más maravilloso de mi vida: una cajita de cartón con un hoyito que tío Abundio, hermano menor de mamá, que trabajaba como ayudante de fotógrafo en un estudio del centro, había hecho especialmente para mí. Era una cámara oscura, de esas hechas en casa con mucho amor y paciencia. Si tú también tuviste una infancia llena de sueños que cambió de repente, comenta aquí abajo. Mi infancia también cambió. Tu experiencia puede ayudar a alguien más a sentirse menos sola en su dolor. Mira, Esperanza, me dijo tío Abundio con sus ojos brillantes de emoción. La luz entra por este agujerito tan pequeñito y dibuja la imagen allá adentro de la caja, pero volteada.
como si fuera magia. Es como si atraparas un pedacito del mundo y lo guardaras para siempre. Me quedé absolutamente fascinada con aquella explicación. Aunque no podía revelar las imágenes, el papel especial y los químicos eran demasiado caros para nuestra situación económica. Yo pasaba horas y horas fotografiando mentalmente todo lo que me rodeaba, enmarcando el mundo con mis deditos formando un rectángulo, imaginándome cómo se vería cada escena capturada en una fotografía real. Fotografiaba en mi mente a mamá cosiendo junto a la ventana, con la luz dorada del atardecer cayendo sobre su cara concentrada, a papá llegando cansado del trabajo, con su lonchera de metal bajo el brazo, a mis hermanos jugando canicas en el patio con las mejillas coloradas por el sol, a las vecinas platicando en las puertas de sus casas mientras barrían las banquetas, a los vendedores ambulantes gritando sus mercancías por las calles. La escuela era mi refugio favorito, el lugar donde podía escapar de las tareas del hogar y sumergirme en el mundo maravilloso del aprendizaje. Siempre me gustó mucho estudiar, especialmente las materias de español y ciencias naturales. La maestra Soledad, que enseñaba ciencias, era una mujer mayor muy elegante que siempre vestía faldas largas y blusas blancas almidonadas y tenía la costumbre de prestarnos libros llenos de fotografías increíbles de animales exóticos, plantas de países lejanos, el cuerpo humano con todos sus misterios. Fue la maestra Soledad quien me enseñó por primera vez cómo funcionaba realmente una cámara fotográfica de verdad, no como mi cajita casera. Es exactamente como el ojo humano, Esperanza, me explicaba con paciencia infinita, mientras yo la escuchaba con la boca abierta de admiración. La luz entra por el lente, igual que entra por nuestra pupila, y forma la imagen allá adentro, en una plancha especial que guarda todo lo que ve. Aquello me parecía absolutamente mágico, como si los fotógrafos fueran magos capaces de detener el tiempo y guardarlo en pequeños rectángulos de papel. Pero nuestra vida familiar, que hasta entonces había sido sencilla pero feliz, comenzó a cambiar dramáticamente cuando yo tenía 12 años recién cumplidos. Los cambios llegaron poco a poco al principio, como gotitas de lluvia antes de la tormenta, pero después se convirtieron en un huracán que arrasó con toda nuestra tranquilidad. Primero fue el accidente en la estación del ferrocarril. Un día de marzo, cuando los jacarandas estaban floreciendo por toda la ciudad, una carga de sacos de café mal amarrada se soltó de un vagón y cayó encima de varios trabajadores que estaban descargando mercancía. Papá no se lastimó gravemente, gracias a Dios. Solo recibió algunos rasguños feos en la espalda y un golpe en la cabeza que lo dejó mareado por varios días, pero tuvo que quedarse semanas enteras en casa, recibiendo un salario mucho menor mientras se recuperaba. El dinero, que ya era poquito y alcanzaba justito para nuestros gastos básicos, se volvió todavía más escaso. Mamá tuvo que trabajar el doble, cosiendo hasta más tarde, aceptando encargos más difíciles, bordando manteles enormes y vestidos complicados que le dolían los ojos y le entumecían los dedos. Después, como si el destino hubiera decidido ensañarse con nuestra familia, vino la misteriosa enfermedad de mamá. Todo comenzó con dolores de cabeza terribles que no se le quitaban, ni con tés de hierbas, ni con sobadas, ni con las pastillas que comprábamos en la farmacia de don Eustaquio. Los dolores eran tan fuertes que a veces la hacían llorar en silencio, mordiéndose los labios para no asustarnos. Después llegaron los desmayos repentinos. Se caía de repente mientras estaba cosiendo, o mientras preparaba la comida, o mientras barría el patio. Nosotros nos asustábamos muchísimo y corríamos a levantarla, pero ella siempre decía que no era nada, que solo estaba cansada. El doctor del centro de salud, un hombre mayor y barrigón, que siempre tenía prisa y parecía no escuchar bien lo que le decíamos, examinó a mamá rápidamente y dijo que era problema de nervios de mujer, algo que según él les daba a muchas señoras cuando tenían demasiadas preocupaciones. Le recetó unos calmantes que costaron casi todo el dinero que teníamos ahorrado y la mandó a casa con instrucciones de descansar más, como si descansar fuera posible cuando tenía 4 hijos que cuidar y costuras que terminar para poder comer. Pero mamá no mejoró. Al contrario, cada día estaba peor. Ya no podía coser por mucho tiempo seguido porque los ojos se le nublaban y las manos le temblaban. Los encargos de costura empezaron a atrasarse peligrosamente. Las clientas, que antes la buscaban especialmente por lo bonito y limpio de su trabajo, comenzaron a quejarse de que sus vestidos no estaban listos a tiempo y poco a poco se fueron llevando sus encargos con otras costureras del barrio. Si tú también tuviste una infancia llena de sueños que cambió de repente, comenta aquí abajo mi
infancia también cambió. Tu experiencia puede ayudar a alguien más a sentirse menos sola en su dolor. Fue en esa época tan difícil que papá empezó a tomar mucho más alcohol del que tomaba antes. Anteriormente, solo se echaba su cervecita los fines de semana con los amigos del ferrocarril, sentados en banquitas afuera de la cantina, el Riel de Oro, platicando de trenes, de trabajo, de fútbol, riéndose con historias que nosotros no entendíamos. Pero ahora llegaba a casa casi todas las noches ya oliendo fuertemente a tequila barato, con los ojos rojos e inyectados y con un humor cada vez más pesado y violento. Cualquier cosita se había vuelto motivo para que gritara como loco. La cena, que estaba fría porque había llegado más tarde de lo esperado, una ropa fuera de su lugar, el llanto del pequeño Joaquín cuando tenía hambre o sueño, el ruido que hacíamos los niños jugando en el patio, todo lo molestaba, todo lo ponía furioso, como si tuviera una rabia constante que no podía controlar y que necesitaba sacar contra alguien. Mamá, cada día más débil, pero todavía tratando de protegernos como una gallina cuida a sus pollitos, nos mandaba rápidamente al cuarto cuando él llegaba en esas condiciones tan terribles. «Vayan a dormir, niños», nos decía con voz temblorosa, pero tratando de sonar tranquila. «Mañana será otro día mejor, ya van a ver». Y nosotros obedecíamos inmediatamente, pero era completamente imposible dormir oyendo los gritos espantosos, el ruido de trastes y muebles quebrándose, las palabrotas que él gritaba, los sollozos ahogados de mamá que trataba de no llorar muy fuerte para que no la escucháramos, pero que llegaban hasta nuestro cuarto como puñaladas en el corazón. Una noche de abril, cuando ya hacía calor y teníamos las ventanas abiertas para que entrara el aire fresco, me levanté sin hacer ruido para ir al excusado que estaba en el patio, y al pasar por la cocina vi algo que jamás podré olvidar por el resto de mi vida. Mamá estaba tirada en el suelo de ladrillo rojo junto al brasero apagado, con la cara completamente hinchada, un ojo morado que ya se estaba cerrando y un hilito de sangre roja que le salía de la comisura de la boca y le manchaba su camisón blanco. Papá no estaba en casa. Había salido después de golpearla, seguramente a seguir tomando en alguna cantina que abriera toda la noche, con el corazón latiéndome rapidísimo y las manos temblando de miedo y coraje. La ayudé a levantarse del suelo. Era increíble lo liviana que se sentía, como si estuviera hecha de papel. Le puse un trapo limpio mojado con agua fría en la cara hinchada. Limpié la sangre con mucho cuidado para no lastimarla más y la ayudé a sentarse en una silla de la cocina. «No fue nada, mijita», me dijo con una sonrisa tan triste que me partió el alma, tratando de tranquilizarme aunque ella era la que estaba lastimada. Me tropecé con la orilla del brasero cuando me levanté en la oscuridad. Ya sabes que ando muy torpe últimamente por los mareos, pero yo sabía perfectamente que no era verdad. Una no se tropieza y se queda con la cara así de golpeada, con marcas de dedos en los brazos, con el camisón roto por la espalda. Esa noche, mientras le limpiaba las lágrimas silenciosas que seguían rodando por sus mejillas hinchadas, algo muy profundo dentro de mí cambió para siempre. Me di cuenta de que a veces las personas que más amamos nos mienten para protegernos del dolor y que a veces la verdad necesita ser vista con los propios ojos para poder ser creída por otros. También entendí que los adultos no siempre pueden protegernos y que a veces los niños tenemos que encontrar maneras de protegernos solos. Fue poco después de esa noche tan terrible que mamá me llamó para tener una plática muy seria e importante. Estábamos solas en el lavadero de atrás, tallando la ropa sucia en el lavadero de cemento, con agua helada y jabón sote que hacía espuma abundante. Era un domingo por la mañana temprano, cuando todavía no hacía demasiado calor y se oían las campanas de la iglesia llamando a misa de 8. «Esperanza, mi niña», me dijo con voz muy bajita, como si alguien nos pudiera estar escuchando. «Ya te estás volviendo señorita, tu cuerpo está cambiando, te estás desarrollando». Y entonces, con palabras sencillas pero muy claras, me explicó todo lo que significaba volverse mujer, los cambios en el cuerpo, la menstruación que pronto me iba a llegar, cómo tenía que cuidarme, qué era lo que podía pasar si no me cuidaba. «Ahora necesitas tener todavía más cuidado que antes, mi hija», me dijo, mientras seguía tallando una camisa blanca de papá, sin mirarme a los ojos. «Usar ropa
que no esté muy pegada al cuerpo, no quedarte sola con hombres aunque sean conocidos de toda la vida, no salir sola a la calle cuando ya esté oscuro, siempre andar acompañada de tus hermanos o de mí. En ese momento no entendí completamente el miedo tan grande que veía en sus ojos cafés, esa preocupación que parecía más profunda que todo lo que había visto antes. Solo fui a comprender mucho después, cuando ya era demasiado tarde para que sus advertencias me sirvieran, que mamá sabía algo que yo todavía no sabía, que tenía miedo de algo específico que podía pasarme. El año en que cumplí 13 años fue definitivamente cuando todo se empezó a desmoronar completamente, como una casa vieja que se cae pedazo por pedazo hasta que no queda nada en pie. Me acuerdo perfectamente que festejé mi cumpleaños un domingo de lluvia muy fuerte, de esas lluvias de mayo que parecen que van a llevarse el mundo entero. El cielo estaba gris oscuro desde temprano y se oían los truenos a lo lejos, como tambores gigantes. Mamá, aunque ya estaba bastante débil y casi no se podía mantener de pie por mucho tiempo, había hecho un esfuerzo enorme para prepararme un pastel de 3 leches con fresas frescas que había comprado especialmente para mi cumpleaños, gastando dinero que en realidad no teníamos para gastos extra. Cantamos las mañanitas solo nosotros 5 de la familia, sin invitados de fuera, porque no había dinero para hacer una fiesta como las que hacían otras familias del barrio. Papá, sorprendentemente, estaba de buen humor ese día. Había llegado temprano del trabajo y parecía estar sano, sin haber tomado nada todavía. Me regaló un listón de seda roja muy bonito para el pelo, que según él había comprado en una tienda elegante del centro, aunque yo sospeché que lo había agarrado de algún vagón del tren. «Mira nomás cómo se está poniendo una muchacha bonita, mi Esperanza», comentó mientras me ponía el listón en el pelo, viéndome de una manera que en ese momento me hizo sentir incómoda, pero que no supe explicar por qué. Sus manos se quedaron más tiempo del necesario acomodando el listón, tocando mi cabello, rozando mi cuello de una manera que no se sentía como cariño de papá. Mamá, que estaba sirviendo los pedazos de pastel, inmediatamente cambió el tema de conversación. «Refugio, anda por más agua de Jamaica a la olla», le pidió a mi hermano, aunque acababa de servirle vaso lleno. En ese mismo mes de mayo tan lluvioso, mamá empeoró muchísimo. Los dolores de cabeza se volvieron completamente insoportables. Gritaba por las noches del puro dolor, se agarraba la cabeza con las 2 manos como si se la fuera a quebrar, y ya casi no se podía levantar de la cama para nada. Refugio y yo nos turnábamos para darle cucharadas de té de manzanilla con miel, pero nada la aliviaba. Un martes por la tarde, cuando el calor era insoportable y hasta las moscas se quedaban quietas, la vecina doña Aurora Ruiz, que había sido enfermera en el hospital civil antes de casarse y tener hijos, vino a ver a mamá porque se había preocupado de no verla en varios días. Después de examinarla cuidadosamente, tocándole la frente, revisándole los ojos con una linterna pequeña, preguntándole cosas sobre el dolor, doña Aurora se puso muy seria y nos llamó a Refugio y a mí aparte. «Esto no es nervios ni nada por el estilo», nos dijo con voz muy grave. «Su mamá necesita ir al hospital ahora mismo, hoy mismo. Esto es algo muy serio que requiere doctores especialistas». Pero papá, cuando doña Aurora le explicó la situación, se puso furioso. Hospital significaba mucho dinero que no teníamos, faltar al trabajo, problemas, gastos enormes que no podíamos pagar. «Los doctores nomás quieren sacar dinero», gritaba. «Con puros test se compone, ya van a ver». Pero doña Aurora era una mujer muy decidida y valiente. «Evaristo», le dijo muy seria, «si no la llevas al hospital inmediatamente, esta mujer se puede morir. Y entonces, ¿qué vas a hacer con 4 hijos pequeños? Si has vivido momentos donde sentiste que todo se estaba derrumbando alrededor tuyo, comenta, todo se derrumbaba. A veces necesitamos saber que no estamos solos en el dolor». Finalmente, gracias a la insistencia de doña Aurora, papá aceptó llevar a mamá al hospital civil. Doña Aurora hasta llamó un taxi con su propio dinero porque papá decía que no tenía ni para los pasajes del camión. Ese día, mientras veíamos alejarse el taxi amarillo con mamá adentro, tan pálida y delgada que parecía un fantasma, todos sabíamos que algo muy malo estaba pasando, aunque los niños no entendíamos exactamente qué. En el hospital, después de muchos estudios, revisiones y radiografías que tomaron varios días, los doctores descubrieron algo terrible. Mamá tenía un tumor maligno en el cerebro, que ya estaba muy avanzado, como una planta venenosa que hubiera crecido en silencio durante meses sin que nadie lo supiera. «Necesitamos operar urgentemente», les dijo el doctor a papá y a doña Aurora, que había ido acompañándolos. «Pero debo ser honesto con ustedes, hay muy poca esperanza.
el tumor está en una posición muy complicada y ya ha crecido demasiado. Mamá se quedó internada en una sala grande con otras mujeres enfermas. Nosotros podíamos visitarla solo 1 hora en las tardes y cuando la veíamos ahí en esa cama blanca, con sueros conectados al brazo, tan pequeñita y frágil, era como si ya no fuera nuestra mamá de verdad, sino una versión muy triste y débil de ella. Papá regresó a casa completamente trastornado después de hablar con los doctores. Esa noche tomó más que nunca, hasta que se cayó borracho en el piso de la cocina y ahí se quedó dormido. Al día siguiente se fue al trabajo sin decirnos una sola palabra sobre lo que había pasado en el hospital, sobre el estado de mamá, sobre lo que íbamos a hacer. De repente, sin estar preparada para nada, me quedé completamente responsable de la casa y de cuidar a mis 3 hermanos menores. Refugio, que tenía 11 años, me ayudaba en todo lo que podía. Barría el patio, lavaba los trastes, cuidaba a Joaquín cuando yo estaba ocupada con otras cosas. Carmen, de 10 años, se hizo cargo principalmente de entretener y cuidar del pequeño Joaquín, que tenía apenas 4 añitos, y no entendía por qué mamá se había ido de la casa. ¿Cuándo va a regresar mi mamá?, preguntaba todo el tiempo con sus ojitos llenos de lágrimas, jalándome la falda. ¿Por qué no viene a darme las buenas noches? ¿Por qué no me hace mis quesadillas como antes? Mamá se fue con los angelitos por un ratito, mi niño, le decía yo, tragándome las ganas de llorar para no asustarlo más. Pero nos está cuidando desde el cielo. Mírala en las noches cuando veas las estrellas. La más brillante es ella, vigilándonos a todos. Las semanas que siguieron fueron como un borrón confuso de tareas que nunca se acababan. Levantarme antes del amanecer para preparar el desayuno para mis hermanos, asegurarme de que todos estuvieran limpios y con la ropa planchada para ir a la escuela, mandar a cada uno con su lonchera preparada, limpiar toda la casa desde el primer cuarto hasta el último rincón del patio, lavar montones y montones de ropa sucia en el lavadero con agua helada, tender toda esa ropa en los mecates bajo el sol, hacer las comidas para todos tratando de estirar el poco dinero que había, ayudar a mis hermanos con sus tareas escolares, aunque yo también tenía las mías, remendar la ropa rota, planchar todo con la plancha de metal que se calentaba en el brasero. Por las noches, cuando papá regresaba del trabajo, generalmente ya borracho y de muy mal humor, yo ya había logrado acostar a mis 3 hermanos menores, bañarlos, darles de cenar, contarles un cuento rápido para que se durmieran tranquilos. Le dejaba su cena servida en la mesa de la cocina, casi siempre frijoles refritos, tortillas calientes y lo que hubiera podido conseguir ese día. Y me iba corriendo completamente agotada al cuarto que compartía con Carmen. Pero una de esas noches de junio, cuando el aire estaba pesado y caliente como si fuera a llover, algo completamente diferente y aterrador pasó. Desperté en medio de la madrugada con el sonido de la puerta del cuarto abriéndose muy despacio, tratando de no hacer ruido. En la penumbra casi completa, apenas iluminada por la luz de la luna que se colaba por la ventana, reconocí inmediatamente la silueta familiar de papá recortada contra el marco de la puerta. El olor fuerte y penetrante a tequila barato invadió todo el cuarto, mezclado con olor a sudor, a cigarro, a aceite de tren. Había algo diferente en su manera de estar parado ahí, algo que inmediatamente me puso todos los nervios de punta, aunque no sabía exactamente qué era. Esperanza, me dijo en voz muy baja, casi susurrando, necesito que me ayudes con una curación. Me tallé los ojos, confundida y medio dormida todavía. Carmen seguía profundamente dormida a mi lado, respirando tranquila como niña que era. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué le duele?, le pregunté incorporándome en la cama. Me corté en el trabajo. Ven a ayudarme a curarme, dijo con voz que arrastraba las palabras de manera extraña. No quería despertar a Carmen, que necesitaba dormir para ir a la escuela al día siguiente. Entonces me levanté calladamente y lo seguí hasta el baño pequeño que estaba al final del pasillo. Llevaba puesta mi camisón de manta blanca que mamá me había hecho, que me llegaba hasta los pies. Pero cuando llegamos al baño y prendió la vela que siempre manteníamos ahí para las emergencias nocturnas, me di cuenta inmediatamente de que no había herida alguna, no había cortada, no había nada que curar. Antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, cerró la puerta del baño detrás de nosotros con el pestillo y se acercó demasiado a mí, invadiendo completamente mi espacio. Su aliento caliente, agrio y alcoholizado me dio unas náuseas terribles. Sus ojos estaban inyectados de sangre y vidriosos, pero había algo en su mirada que nunca antes había visto, algo que me dio un miedo profundo y primitivo
que no sabía explicar. ¿Cómo te pareces a tu mamá cuando era joven?, me dijo con una sonrisa que no parecía sonrisa de papá, pasando su mano áspera y callosa por mi cara, por mi cuello, de una manera que no se sentía como cariño de padre. Instintivamente me eché para atrás, pegándome contra la pared fría del baño, pero el espacio era demasiado pequeño, no había a dónde ir. Papá, ya es muy tarde, necesito dormir, traté de decir, pero mi voz salió débil, temblorosa, casi como un susurro. Mañana tengo que levantarme temprano para hacer el desayuno. Él me agarró del brazo con una fuerza que me dolió, con dedos que se clavaron en mi piel como garras. Ahora tú eres la mujer de la casa, Esperanza, me dijo, acercando su cara a la mía. Tienes que cuidar de todo, de todos nosotros. Tu mamá ya no está y alguien tiene que tomar su lugar. No voy a entrar en todos los detalles horribles sobre lo que pasó después de esas palabras. Algunos recuerdos son como fotografías malditas que guardamos en cajones cerrados con llave en lo más profundo de nuestra mente, que solo abrimos cuando es absolutamente necesario para sanar o para ayudar a otros. Lo que puedo decir es que esa madrugada algo muy importante dentro de mí se quebró para siempre, como un jarrón de barro que se cae al suelo, y aunque lo pegues, nunca vuelve a ser el mismo. Mientras aquello terrible estaba pasando, yo clavé los ojos desesperadamente en una mancha de humedad que había en el techo del baño, una mancha que tenía la forma del mapa de México, y traté de imaginarme que estaba volando muy alto por encima de todo, mirando desde las nubes, como si no fuera mi cuerpo el que estaba ahí abajo sufriendo. Aprendí esa noche a desconectarme de mi propio cuerpo, a mandar mi mente a otro lugar muy lejano, mientras mi cuerpo se quedaba ahí presente, pero como dormido, esperando a que todo terminara. Cuando finalmente pude regresar a mi cuarto, Carmen continuaba durmiendo profundamente, sin haberse dado cuenta de nada. Me acosté calladamente a su lado, abrazando mi propio cuerpo que se sentía roto y sucio, sintiendo un dolor que no era solamente físico, sino algo mucho más profundo, algo que tenía que ver con la confianza, con la seguridad, con la idea que tenía del mundo y de mi lugar en él. Me prometí a mí misma, ahí en la oscuridad escuchando la respiración tranquila de mi hermanita, que nadie jamás sabría lo que había pasado. ¿Quién me iba a creer si se lo contaba? ¿Quién iba a creer a una niña de 13 años contra su propio padre? ¿Y qué sería de mis hermanos menores si algo le pasaba a papá, si se lo llevaban preso o si se iba de la casa? ¿Quién nos iba a mantener? ¿Dónde íbamos a vivir? En la mañana siguiente, papá actuó como si absolutamente nada hubiera pasado. Se levantó temprano, se bañó, tomó su café con leche, se quejó del dolor de cabeza de la cruda, agarró su lonchera de metal y se fue al trabajo silbando una canción, exactamente igual que cualquier otro día normal. Yo lo observé cuidadosamente durante el desayuno, buscando alguna señal de culpa, de vergüenza, de arrepentimiento en su cara, pero no había nada diferente. Para él, aparentemente, yo no era más que un objeto que había usado y después olvidado, algo que estaba ahí para satisfacer sus necesidades cuando él quisiera. Esa mañana, después de mandar a mis hermanos a la escuela, fui sola al hospital a visitar a mamá. Estaba más débil que nunca, con la cabeza parcialmente rapada por las cirugías que le habían hecho, con tubos conectados por todas partes, pero todavía me sonrió cuando me vio llegar. Le tomé su mano flaquita y fría y lloré sin poder parar, pero no le conté el verdadero motivo de mi llanto. ¿Qué pasa, mi niña?, me preguntó con voz muy débil, acariciando mi cara con sus dedos temblorosos. ¿Por qué lloras así? Nada, mamá, solo cansancio, le mentí, forzando una sonrisa que dolía en todos los músculos de mi cara. Todo está bien en la casa, no se preocupe por nada. Ella apretó mi mano como si de alguna manera supiera que yo estaba mintiendo, como si su corazón de madre sintiera que algo terrible me había pasado. Esperanza, si alguna vez pasa cualquier cosa, lo que sea, busca a doña Aurora. Ella te va a ayudar siempre. ¿Sería que ella sospechaba algo? ¿Sería que de alguna forma sabía que esto podía pasar? Nunca tuve el valor de preguntárselo directamente. Si alguna vez te has sentido sola guardando un secreto que duele, comenta, no estaba sola. A veces necesitamos recordar que hay personas que entienden nuestro dolor sin palabras. Las semanas que siguieron a esa primera noche de horror se convirtieron en un patrón terrible que se repetiría una y otra vez durante los siguientes 2 años de mi vida. Los días se volvieron una rutina mecánica de sobrevivir, cuidar a mis hermanos, mantener la casa funcionando, ir a la escuela cuando podía, visitar a mamá en el hospital y esperar con terror absoluto la llegada de cada noche. La situación en casa siguió exactamente el mismo patrón espantoso. Papá llegaba borracho casi todas las noches después del trabajo, a veces más temprano,
a veces más tarde, dependiendo de cuánto dinero pues hubiera tenido para gastar en las cantinas del centro. Yo había aprendido a reconocer perfectamente las señales de peligro, la manera como me miraba durante la cena, cómo su voz cambiaba cuando les ordenaba a mis hermanos que se fueran a la cama más temprano de lo normal, el brillo extraño y malvado que aparecía en sus ojos cuando había tomado demasiado. En los días peores, yo podía escuchar sus pasos pesados y tambaleantes en el corredor de la casa, deteniéndose frente a la puerta de mi cuarto por minutos eternos antes de decidir si iba a entrar o no. En esas noches, yo me acostaba de espaldas a la puerta, haciéndome la dormida, rezando todos los Padre Nuestros y Avemarías que me sabía, suplicándole a la Virgen de Guadalupe, a todos los santos, a Dios mismo, que por favor me protegiera, que hiciera que él cambiara de opinión y se fuera a su propio cuarto. Pero las oraciones casi nunca funcionaban. Cuando sentía el peso de su cuerpo hundiéndose en mi cama detrás de mí, cuando escuchaba su respiración alcohólica cerca de mi oído, sabía exactamente lo que venía después. Y entonces escuchaba esas palabras malditas que se grabaron en mi memoria como hierro caliente. Quédate quieta que va a ser rápido. Y yo había aprendido a obedecer, a desconectarme completamente de mi cuerpo, a viajar con mi mente a lugares muy lejanos. A veces me imaginaba que era un pájaro volando sobre las montañas, a veces que era una nube flotando en el cielo, a veces que era una de las mujeres elegantes que aparecían en las revistas que papá traía del tren, hasta que todo terminara y él se fuera tambaleando de regreso a su cuarto. Durante el día éramos como dos extraños que vivían en la misma casa. Él, el trabajador responsable del ferrocarril que mantenía a 4 hijos después de la muerte de su esposa. Yo, la hija mayor dedicada que cuidaba de sus hermanos menores y mantenía la casa funcionando perfectamente. Nadie, absolutamente nadie que nos viera durante el día, sospecharía jamás lo que pasaba cuando se apagaban las luces y la casa se quedaba en silencio. Fue durante esa época terrible que mi interés por la fotografía se intensificó de una manera completamente diferente a como había sido antes. Dejó de ser una pasión inocente de niña y se convirtió en algo más urgente, más desesperado, como si las cámaras fueran mi única conexión con la realidad, mi única forma de probar que las cosas horribles que me estaban pasando no eran solo pesadillas. Comencé a ver en las fotografías una forma de registrar la verdad, de capturar evidencias de cosas que las palabras no podían explicar o que la gente no quería escuchar. Un día, rebuscando entre las cosas viejas de tío Abundio, que estaban guardadas en un baúl en el cuarto de atrás, él se había ido a trabajar a la Ciudad de México y había dejado algunas pertenencias con nosotros. Encontré una cámara fotográfica antigua, pero todavía funcionando, una Kodak de fuelle que debía tener por lo menos 20 años, pero que se veía bien cuidada. Estaba sin rollo de película, por supuesto, pero funcionaba perfectamente. La escondí debajo de mi cama, envuelta en un rebozo viejo de mamá, para que no se lastimara y para que nadie la encontrara. Durante los días, cuando papá no estaba en la casa, yo sacaba la cámara y practicaba con ella. Fotografiaba sin película, solo para aprender todos los movimientos, para entender cómo funcionaba el obturador, el diafragma, cómo se enfocaba, cómo se calculaba la luz. Me imaginaba constantemente cómo sería poder capturar imágenes que mostraran la verdad sobre lo que pasaba en nuestra casa durante las noches, sobre el infierno que se escondía detrás de las paredes de adobe rosa. No es que fuera a usar esas fotos realmente, ni siquiera sabía cómo podrías hacerlo, pero era una fantasía de justicia, una manera de imaginar que algún día la verdad saldría a la luz y todo el mundo sabría quién era realmente Evaristo Vázquez cuando nadie lo estaba viendo. Mientras tanto, la salud de mamá siguió empeorando terriblemente. Las cirugías no habían funcionado como los doctores esperaban. El tumor siguió creciendo como una planta malvada y cada día que la visitábamos estaba más débil, más pálida, más ausente. A veces me reconocía y me sonreía, pero otras veces me miraba como si no supiera quién era yo. Mamá murió una madrugada de octubre de 1953, cuando las jacarandas de la ciudad estaban floreciendo otra vez y el aire olía a flores moradas. Doña Aurora vino a la casa muy temprano, antes de que saliera el sol, a darnos la noticia. Habíamos estado esperando ese momento durante meses, pero cuando finalmente llegó, fue como si nos hubieran arrancado el corazón. El día del funeral, papá lloró como un niño pequeño, completamente borracho, inconsolable, agarrándose del ataúd como si no quisiera dejarlo ir. Todos los vecinos, todos los compañeros de trabajo, todas las personas que vinieron al velorio comentaban qué tanto había amado papá a su esposa, qué
qué destruido estaba por la pérdida, qué buen hombre era por criar solo a 4 niños. Si tan solo supieran la verdad, si tan solo pudieran ver lo que yo veía cada noche. Después del funeral de mamá, las cosas empeoraron muchísimo más. Sin el freno que representaba la presencia de ella, aunque estuviera enferma y en el hospital, papá se entregó completamente al alcohol y a sus impulsos más salvajes. Comenzó a faltar al trabajo más seguido, a llegar a casa cada vez más temprano, ya completamente borracho desde la tarde. Los maltratos se volvieron más frecuentes, más violentos, más impredecibles. Pensé muchas veces en huir, en agarrar a mis hermanos y desaparecer de Guadalajara para siempre, irme a algún lugar donde nadie nos conociera. Pero, ¿a dónde podíamos ir 4 niños sin dinero, sin contactos, sin nadie que nos ayudara? ¿Cómo íbamos a vivir? ¿Qué íbamos a comer? No podía abandonar a Refugio, Carmen y Joaquín. Eran mi responsabilidad, mi familia, lo único bueno que me quedaba en la vida. Refugio, que ya tenía 12 años, comenzaba a darse cuenta de que algo muy raro estaba pasando en la casa. Empezó a hacer preguntas incómodas, a tratar de quedarse despierto hasta muy tarde, a ponerse entre papá y yo cuando papá llegaba borracho. ¿Por qué papá siempre quiere hablar contigo a solas en las noches?, me preguntó una vez, con sus ojos de niño llenos de una comprensión que iba más allá de su edad. ¿De qué platican que nosotros no podemos escuchar? Son cosas de la casa, Refugio. Le respondí sin poder mirarlo a los ojos, sintiéndome terrible por mentirle. Cosas aburridas de dinero y gastos. No te preocupes por eso. Pero él sí se preocupaba. Comenzó a intentar quedarse despierto hasta más tarde, a colocarse físicamente entre papá y yo cuando papá llegaba demasiado tomado, a inventar excusas para interrumpir cuando veía que papá me estaba hablando de manera extraña. Una noche, papá lo empujó con tanta fuerza que Refugio se golpeó la cabeza contra la esquina de la mesa de la cocina. El golpe le abrió una herida grande que sangró muchísimo y que necesitó que doña Aurora viniera a coserle la cortada con aguja e hilo como si fuera tela. Esa noche, viendo a mi hermano menor sangrando por tratar de protegerme, me di cuenta de que la situación ya no podía seguir así. O encontraba una manera de parar esto, o algo mucho peor iba a pasar. Si tú también has cargado secretos que pesaban más que montañas, comenta: el silencio duele. Compartir es el primer paso para sanar esas heridas invisibles. Fue entonces cuando recordé las palabras que mamá me había dicho en el hospital. Busca a doña Aurora, ella te va a ayudar siempre. Pero doña Aurora, aunque era muy buena persona y nos había ayudado mucho, ¿qué podía hacer realmente contra papá? Era una mujer sola con sus propios hijos que mantener. Y además, ¿cómo le iba a explicar lo que estaba pasando? ¿Cómo le iba a decir con palabras algo tan sucio y terrible? Una tarde, mientras limpiaba el cuarto de papá, algo que hacía siempre con el corazón acelerado, temiendo que llegara de repente y me encontrara ahí revolviendo sus cosas, descubrí algo que cambió completamente mi perspectiva de la situación. Escondido en el fondo de una gaveta, debajo de camisetas viejas y calzoncillos remendados, encontré un diario pequeño que había pertenecido a mamá. Era un cuadernito de pasta dura con flores pintadas, donde ella escribía sus pensamientos más íntimos con una caligrafía pequeña y cuidadosa. Hojeándolo con las manos temblorosas, descubrí que mamá sabía, tal vez no explícitamente todo lo que estaba pasando, pero sí sabía que algo muy malo podía pasar. Había anotaciones sobre el comportamiento extraño de papá, sobre cómo me miraba cuando pensaba que nadie se daba cuenta, sobre los miedos terribles que la mantenían despierta por las noches. Tengo mucho miedo de lo que pueda pasar cuando yo ya no esté aquí para protegerla, decía una entrada que estaba fechada apenas 2 meses antes de su muerte. Evaristo mira Esperanza de una manera que no me gusta nada. Es la misma manera como miraba a las muchachas jóvenes antes de que nos casáramos, pero ahora dirigida hacia su propia hija. Dios mío, protégela cuando yo ya no pueda hacerlo. Aquellas páginas fueron como recibir una carta desde el más allá. Mamá me estaba diciendo que no estaba loca, que lo que estaba pasando era real y estaba mal. Y más importante aún, que no era culpa mía. Guardé el diario debajo de mi colchón, al lado de la cámara de tío Abundio. Y esa noche, cuando escuché los pasos familiares en el corredor, algo dentro de mí había cambiado para siempre. La niña asustada que solo sabía obedecer y callar, comenzó a transformarse en una joven determinada a encontrar una salida, sin importar lo que costara. No sabía cómo ni cuándo, pero juré por la memoria de mamá, por el amor que le tenía a mis hermanos, por mi propia dignidad, que había sido pisoteada durante demasiado tiempo, que aquella pesadilla iba a tener un final. Los meses que siguieron a la muerte de mamá
fueron los más oscuros de toda mi vida hasta ese momento. La casa, que antes había sido iluminada por la presencia de ella aunque estuviera enferma, ahora parecía un lugar frío, hostil, lleno de sombras amenazantes en cada rincón. El luto de papá se manifestaba de maneras cada vez más destructivas y violentas. Perdió el trabajo fijo en el ferrocarril por las faltas constantes y por llegar borracho, y tuvo que conformarse con trabajos eventuales como cargador en la estación, ganando mucho menos dinero y trabajando solo cuando había trenes que descargar. El dinero, que ya era escaso antes, ahora era prácticamente inexistente. Comencé a lavar ropa ajena para conseguir unos centavos extra, aunque solo tenía 14 años. Refugio ayudaba haciendo mandados en el mercado después de la escuela, cargando costales, barriendo los puestos de los comerciantes. Carmen cuidaba a Joaquín mientras yo trabajaba, y el pequeño Joaquín, que tenía apenas 5 años, vivía preguntando cuándo iba a regresar mamá del cielo. Ella nos mira desde las estrellas, mi niño, le repetía yo todas las noches, cargándolo para que se durmiera. La estrella más brillante es mamá, cuidándonos siempre. Las noches seguían siendo mi terror personal y privado. Había desarrollado un oído tan fino que podía reconocer el estado de papá solo por el sonido de sus pasos en la calle, antes de que siquiera llegara a la puerta de la casa. Si caminaba derecho y normal, significaba que estaba relativamente sobrio, lo cual era una rareza que me daba unas horas de paz relativa. Si los pasos sonaban arrastrados, lentos, tropezándose, sabía exactamente lo que me esperaba esa noche. En esos días terribles, trataba de esconderme en el cuarto con Carmen y Joaquín, fingiendo que ya estábamos todos profundamente dormidos, pero las puertas de nuestra casa no tenían cerraduras que pudieran detenerlo cuando había tomado demasiado. «Abre esta puerta, Esperanza», gritaba golpeando la puerta de madera con el puño cerrado. «Tú sabes lo que pasa si tengo que forzarla». Y para no despertar a mis hermanos menores, para no asustarlos más de lo que ya estaban con todos los gritos y la violencia constante, yo abría la puerta y entonces comenzaba de nuevo la pesadilla de siempre. Durante el día, me aislaba cada vez más del mundo exterior. Dejé de ir a la escuela regularmente porque tenía demasiadas responsabilidades en casa y porque me daba vergüenza que las maestras y los otros niños notaran algo raro en mí. Las pocas amigas que había tenido antes se fueron alejando gradualmente. Yo misma creaba esa distancia, con miedo de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando, con vergüenza profunda por algo que no era culpa mía, pero que sentía como una marca invisible que todo el mundo podía ver. La cámara de tío Abundio se había convertido en mi refugio secreto más importante. No tenía dinero para comprar rollos de película, pero aún así pasaba horas estudiando cómo funcionaba, leyendo un manual de fotografía que había encontrado en la biblioteca municipal, imaginando cómo podría usarla algún día. Un día, el bibliotecario, don Agustín, un señor mayor muy amable que siempre usaba anteojos redondos y chaleco de lana, notó mi interés obsesivo por los libros de fotografía. «¿Te gusta la fotografía, niña?», me preguntó, acomodándose los lentes en la nariz. «Sí, señor», le respondí tímidamente. «Tengo una cámara de mi tío, pero no tengo rollos para usarla». Él sonrió con una gentileza que no había visto en mucho tiempo. «Tengo algunos rollos viejos guardados en mi casa. Son de hace tiempo, pero creo que todavía sirven. La próxima semana los traigo y te los regalo». Fue el primer gesto de bondad desinteresada que había recibido en muchísimo tiempo, y casi me puse a llorar ahí mismo en la biblioteca. La semana siguiente, don Agustín cumplió su promesa. Me regaló 3 rollos de película en blanco y negro, explicándome cuidadosamente cómo cargarlos en la cámara, cómo calcular la luz, cómo enfocar correctamente. «Esta cámara está en muy buenas condiciones», me dijo después de examinar la Kodak de tío Abundio. «Solo necesita una limpieza. Con estos rollos puedes tomar muchas fotos hermosas». Pero yo no estaba pensando en tomar fotos hermosas. En mi mente adolescente atormentada, estaba comenzando a formar un plan desesperado. Un plan que tal vez era mi única oportunidad de salir de esa situación horrible. Guardé los rollos de película como si fueran los tesoros más valiosos del mundo, esperando el momento correcto para usarlos. No sabía todavía exactamente cómo lo haría, pero algo me decía que esa cámara y esa película iban a ser muy importantes en mi futuro. En casa, la situación continuaba deteriorándose día con día.
papá comenzó a vender las pocas cosas de valor que teníamos: el radio que escuchábamos por las tardes, el reloj de pared que había sido regalo de bodas, hasta algunas de las herramientas de costura de mamá que podrían haberse vendido a mejor precio más adelante. Todo el dinero se iba directo a comprar alcohol. Hubo días enteros en que no tuvimos nada que comer, excepto frijoles con sal y tortillas duras. Fue durante esa época de hambre y desesperación que intenté por primera vez buscar ayuda oficial. Una trabajadora social del DIF, la señora Esperanza Ruiz, vino a nuestra casa después de que una maestra de la escuela reportara mis muchas ausencias. Era una mujer seria, de voz firme y ojos muy atentos que parecían ver todo. Conversó conmigo en la cocina mientras papá no estaba. Había salido temprano a buscar trabajo, aunque probablemente estaba en alguna cantina. Esperanza, tus maestros están muy preocupados por ti, me dijo, sentándose en una de nuestras sillas de madera. Antes eras una estudiante excelente y ahora casi no apareces por la escuela. ¿Qué está pasando en esta casa? Por un momento que pareció eterno, pensé seriamente en contarle todo: los abusos nocturnos, el miedo constante, la desesperación que sentía cada día, la manera como papá me miraba, las cosas terribles que me hacía en la oscuridad. Las palabras estuvieron a punto de salir de mi boca como agua de una presa rota, pero entonces escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Papá había regresado más temprano de lo esperado. El miedo me paralizó completamente. No pude decir ni una palabra. Si alguna vez has tenido la oportunidad de pedir ayuda pero el miedo te detuvo, comenta: el miedo me detuvo. A veces necesitamos varios intentos para encontrar el valor que necesitamos. Papá entró en la cocina con esa sonrisa falsa que usaba cuando había extraños en la casa, esa máscara de hombre trabajador y responsable que se ponía para engañar al mundo. Se veía sobrio, bien peinado, con la camisa limpia, completamente diferente al monstruo borracho que yo conocía por las noches. Buenas tardes, señora, le dijo a la trabajadora social con una amabilidad que me revolvió el estómago. Soy Evaristo Vázquez, el papá de estos niños. ¿En qué le puedo servir? La señora Esperanza le explicó la situación, las faltas de la escuela, la preocupación de las maestras. Papá se mostró muy comprensivo, muy preocupado, explicando con voz entristecida lo difícil que había sido para toda la familia la muerte de mamá. Como yo, como la hija mayor, tenía que ayudar mucho en casa cuidando a mis hermanos menores. Es una niña muy responsable, mi Esperanza, dijo, poniéndome la mano en el hombro de una manera que parecía cariñosa, pero que a mí me quemaba como hierro caliente. Es mi mano derecha para cuidar a estos 3 niños. A veces se me olvida que también necesita ir a la escuela. La señora Esperanza se fue completamente convencida de que éramos simplemente una familia humilde luchando contra las dificultades después de perder a la mamá. La máscara que papá usaba en público era absolutamente perfecta. Nadie que lo viera actuando de esa manera podría imaginar siquiera las cosas horribles que hacía cuando no había testigos que lo pudieran contradecir. Después de que ella se fue, papá cambió completamente. Me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó marcas moradas que duraron más de una semana. ¿Qué le dijiste a esa mujer?, me rugió con una voz que no parecía humana. Nada, papá, le respondí temblando de pies a cabeza. Solo hablamos de las faltas a la escuela, nada más. Me miró fijamente durante un momento que se sintió eterno, buscando en mis ojos alguna señal de que estuviera mintiendo. Más te vale que sea cierto, me dijo finalmente, soltándome el brazo pero sin dejar de mirarme con esos ojos llenos de odio, porque nadie va a creerte a ti contra mí, nadie. Y si intentas decir algo, cualquier cosa, ya sabes lo que les puede pasar a tus hermanos. Era la primera vez que amenazaba explícitamente a Refugio, Carmen y Joaquín, y eso me aterrorizó más que cualquier cosa que me hubiera hecho directamente a mí. Entendí perfectamente el mensaje. Si yo hablaba, mis hermanos iban a sufrir las consecuencias. Esa noche, cuando todo se quedó en silencio y la casa se llenó de sombras, me senté en la orilla de mi cama con el diario de mamá en las manos. Hojeando sus páginas a la luz débil de la luna que se colaba por la ventana, encontré un pasaje que no había notado antes, escrito con la letra temblorosa de sus últimos días. A veces pienso en huir con los niños, había escrito mamá, llevarme a mis 4 hijos lejos de aquí, donde nadie nos conozca. Pero ¿para dónde podríamos ir? ¿Quién nos ayudaría? ¿Qué sería de ellos sin tener un papá, aunque sea un papá como Evaristo? Las palabras de mamá hacían eco exacto de mis propios pensamientos, mis propios miedos paralizantes. Como ella, yo me sentía completamente atrapada, sin salida, sin opciones. Pero a diferencia de mamá,
Yo tenía algo que ella no había tenido, una determinación creciente dentro de mí, una rabia silenciosa que comenzaba a superar el miedo y una herramienta que tal vez podría hoy hacer la diferencia: la cámara de tío Abundio. Una noche, después de un episodio particularmente brutal, cuando papá finalmente salió tambaleándose de mi cuarto y yo pude respirar otra vez, tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. No iba a huir. ¿Para dónde podría ir con 3 niños pequeños sin dinero, sin contactos, sin nadie que nos ayudara? No iba a seguir pidiendo ayuda a autoridades que claramente no iban a creerme. Iba a hacer algo completamente diferente. Iba a usar la única cosa que tenía: la verdad. Y la verdad, como había aprendido en los libros de fotografía de la biblioteca, se podía capturar en imágenes que no mentían. Con mucho cuidado, comencé a planear cada detalle de lo que haría. Limpié la cámara siguiendo las instrucciones que había encontrado en los manuales de don Agustín. Practiqué con los controles, el obturador, el diafragma, asegurándome de que todo funcionara perfectamente. Cargué uno de los rollos de película que don Agustín me había regalado, guardando los otros 2 como reserva, y entonces me quedé esperando la oportunidad correcta. La oportunidad llegó un viernes por la noche. Papá había recibido pago por una semana completa de trabajo, algo raro en esos días, y como era su costumbre, se fue directo del trabajo a las cantinas del centro. Yo sabía que regresaría muy tarde y completamente borracho. Le pedí a Refugio que se llevara a Carmen y a Joaquín a pasar la noche en casa de doña Aurora, con la excusa de que yo me sentía enferma del estómago y necesitaba descansar sola. Era una mentira, por supuesto, pero necesitaba que mis hermanos estuvieran lejos de la casa esa noche. ¿Estás segura de que no quieres que me quede contigo?, me preguntó Refugio, con esa preocupación de hermano mayor que había desarrollado desde la muerte de mamá. Estoy segura, le respondí abrazándolo fuerte. Mañana todo va a estar mejor, te lo prometo. Tan pronto como se fueron, comencé mis preparativos. Posicioné la cámara en el armario de mi cuarto, parcialmente escondida entre las ropas, pero con el ángulo perfecto para capturar toda la cama. Era una cámara manual, sin flash, pero la luz del poste de la calle que entraba por la ventana sería suficiente para las fotografías. Practiqué el disparo silencioso muchas veces, asegurándome de que sabía exactamente cómo y cuándo apretar el botón sin hacer ningún ruido que lo alertara. Después me acosté en la cama, completamente vestida, y esperé. El tiempo se arrastraba como si cada minuto fuera una hora. Cada ruido en la calle me hacía brincar, pensando que tal vez era él regresando. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar en toda la casa. Finalmente, después de la medianoche, escuché el sonido que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. La puerta principal abriéndose con dificultad, los pasos pesados y torpes en el corredor, la respiración alcohólica acercándose a mi cuarto. La puerta se abrió lentamente. Fingí estar profundamente dormida, acostada de lado, dándole la espalda a la entrada, exactamente como él esperaba encontrarme siempre. Escuché sus pasos acercándose a la cama, sentí el colchón hundirse bajo su peso, y entonces llegaron las palabras de siempre: quédate quieta que va a ser rápido. Pero esta vez, en lugar de desconectarme y viajar mentalmente lejos de ahí, me mantuve completamente presente. Cada segundo, cada movimiento, cada detalle quedó grabado en mi memoria mientras discretamente estiraba la mano hacia el armario. En el momento exacto, cuando tenía la mejor angulación posible, apreté el disparador de la cámara. El clic fue casi imperceptible en el silencio de la noche, completamente ahogado por las ropas del armario. Él no notó absolutamente nada, perdido en su propio mundo de violencia y alcohol. Cuando finalmente terminó y se fue tambaleando de regreso a su cuarto, me quedé acostada inmóvil durante mucho tiempo. No lloré. Por primera vez en 2 años, no lloré después de uno de esos episodios, porque por primera vez sentí algo diferente al miedo y la vergüenza. Sentí poder. En la mañana siguiente, saqué cuidadosamente la cámara de su escondite. Ahora tenía evidencias. No sabía exactamente cómo las usaría, pero sabía que representaban mi única oportunidad real de salir de esa pesadilla. Durante las semanas siguientes, continué documentando sistemáticamente el patrón de abuso. Conseguí 2 rollos más de película de don Agustín, que parecía preocupado por mi apariencia cada vez más demacrada, pero nunca hizo preguntas directas. No solo fotografié los episodios nocturnos, cuando era posible hacerlo sin poner en peligro mi seguridad, sino también las marcas que quedaban, los moretones en mis brazos,
el labio partido cuando traté de resistir una vez, la mirada vacía en el espejo que ya ni yo misma reconocía. Mientras tanto, Refugio, que ahora tenía 13 años, comenzaba a hacer preguntas cada vez más directas e incómodas. ¿Por qué papá siempre quiere hablar contigo a solas en las noches?, me preguntó una tarde mientras ayudábamos a Carmen con sus tareas escolares. ¿De qué hablan que nosotros no podemos escuchar? Son cosas de la casa, Refugio, le respondí sin poder mirarlo a los ojos. Cosas aburridas de dinero y gastos. No te preocupes, pero él sí se preocupaba. Comenzó a tratar de quedarse despierto hasta más tarde, a ponerse físicamente entre papá y yo cuando papá llegaba borracho, a inventar excusas para interrumpir cuando veía que papá me estaba hablando de manera extraña. Una noche, papá lo empujó con tanta fuerza que Refugio se golpeó la cabeza contra la esquina de la mesa. La herida necesitó puntos de sutura que doña Aurora le hizo en su propia casa porque no teníamos dinero para ir al doctor. Fue la gota que derramó el vaso. Me di cuenta de que mi tiempo se estaba acabando. O actuaba pronto, o Refugio iba a hacer algo impulsivo que podría ponerlo en peligro mortal. Necesitaba completar mi plan. En esa época, había un muchacho en la tienda de revelado de fotos del centro, Ramiro Mendoza, que siempre me miraba con gentileza cuando yo pasaba por ahí. Un día junté todo mi valor y entré en la tienda. Quiero revelar unas fotos, le dije, poniendo uno de los rollos sobre el mostrador con las manos temblando. Ramiro sonrió. Claro, señorita, tardan como 3 días. Tengo un formulario que llenar. Dudé por un momento. Estas fotos son especiales. No pueden ser vistas por cualquier persona. Él frunció el ceño, confundido. ¿Cómo que especiales? Son pruebas, susurré, sin saber cómo explicar más sin decir demasiado. Algo en mi expresión debe haber comunicado la seriedad de la situación, porque su sonrisa desapareció y asintió lentamente. Entiendo. Puedo revelarlas yo mismo después del horario de trabajo. Nadie más las va a ver. Si has tenido que reunir evidencias en silencio para protegerte, comenta, recolecté mi fuerza. A veces la justicia requiere que seamos nuestros propios defensores. 3 días después, regresé a la tienda de revelado con el estómago hecho un nudo de nervios. Ramiro me entregó un sobre manila grueso sin decir una palabra, pero sus ojos mostraban una preocupación que no había estado ahí antes. No las miré, me dijo en voz baja, mirando hacia los lados para asegurarse de que nadie más nos escuchara. En serio, pero sea lo que sea, señorita, parece muy grave. ¿Está segura de que no necesita ayuda? Negué con la cabeza. Gracias, pero esto es algo que tengo que resolver sola. Salí de la tienda con el sobre apretado contra mi pecho, sin valor para abrirlo ahí mismo en la calle. Solo cuando llegué a un banco solitario en la plaza principal, lejos de miradas curiosas, abrí el sobre con manos temblorosas. Las imágenes eran claras, innegables, terribles. La luz del poste había sido suficiente para capturar cada detalle sórdido, cada posición, cada expresión. Cerré el sobre rápidamente, sintiendo una mezcla extraña de náusea y triunfo. Ahora tenía pruebas que nadie podría negar o cuestionar. ¿Pero qué haría con ellas? Durante días cargué ese sobre como si fuera un arma secreta, sin saber exactamente cómo usarla. Se las mostraría a la policía, a los vecinos, a las autoridades de la escuela. ¿Quién me creería aún con fotografías? Fue entonces cuando tuve una idea completamente diferente. No necesitaba mostrar las fotos a todo el mundo. Bastaba con mostrárselas a una sola persona, a él mismo. Ese viernes de junio de 1954 quedó grabado en mi memoria como el día en que todo cambió para siempre. El cielo estaba gris y pesado, anunciando una tormenta eléctrica, un reflejo perfecto de la tormenta que se estaba formando dentro de mí. Completaba exactamente 1 año de la muerte de mamá, y el dolor de su ausencia parecía más agudo que nunca en esta fecha tan significativa. Papá había salido temprano diciendo que iba a buscar trabajo, pero yo sabía que pronto estaría en las cantinas del centro, ahogando su culpa y su dolor en tequila barato. Aproveché su ausencia para planear cada detalle de lo que haría esa noche. Mandé a Refugio, Carmen y Joaquín a dormir otra vez en casa de doña Aurora, esta vez con la excusa de que era el aniversario de muerte de mamá y necesitaba estar sola para rezar y recordarla. ¿Estás segura de que no quieres que me quede contigo?, me preguntó Refugio, con esos ojos que cada día mostraban más comprensión de cosas que un niño de 13 años no debería entender. Estoy segura, hermano, le respondí, abrazándolo con toda la fuerza de mi corazón. Mañana todo va a ser diferente, te lo prometo. Después de que se fueron, preparé cuidadosamente el escenario para lo que sería mi confrontación final con papá. Primero posicioné la cámara en su lugar habitual en el armario, ahora cargada con el último rollo de película que me quedaba.
Después, algo nuevo. Puse el sobre con las fotografías ya reveladas sobre la mesa de la cocina, bien visible, donde no pudiera pasarlo por alto cuando llegara. Quería que las viera primero, que entendiera exactamente lo que yo tenía en mi poder antes de que pudiéramos hablar. Por último, en el cobertizo del patio trasero donde papá guardaba sus herramientas de trabajo, encontré un pedazo de madera del tamaño perfecto, con un clavo oxidado sobresaliendo de la punta. No era exactamente un arma, pero serviría como protección si las cosas se salían de control. Lo escondí debajo de mi cama, al alcance de mi mano. Las horas pasaron muy lentamente. La lluvia comenzó a caer, primero suave, después en torrentes pesados que golpeaban contra las ventanas. El sonido del agua habría ahogado cualquier ruido que viniera de nuestra casa esa noche. Finalmente, poco después de las 11 de la noche, escuché la puerta principal. Los pasos estaban más firmes que lo usual. No estaba tan borracho como yo había esperado. Eso me preocupó. Necesitaba que estuviera lo suficientemente alterado para no pensar con claridad, pero no tan borracho que no pudiera comprender la gravedad de lo que estaba pasando. Me quedé en mi cuarto sentada en la orilla de la cama, escuchando sus movimientos por la casa. Primero fue a la cocina, como siempre hacía para servirse otra copa antes de venir a mi cuarto. Fue ahí cuando debió haber visto el sobre. Hubo un silencio largo, después el sonido de papel rasgándose, luego un estrépito. Debió haber tirado una silla al levantarse bruscamente. Escuché sus pasos viniendo hacia mi cuarto, más rápidos que de costumbre, más furiosos. La puerta se abrió de golpe estrellándose contra la pared. Ahí estaba, con el rostro completamente desfigurado por la furia, las fotografías arrugadas en su mano temblorosa. ¿Qué carajo es esto?, rugió, avanzando hacia mí como un animal rabioso. ¿Qué hiciste, desgraciada? Me pegué contra la pared, pero mantuve la voz lo más firme que pude. Es la verdad, papá. Es lo que me has estado haciendo desde que mamá se enfermó. Miró las fotos otra vez, después las arrojó al suelo con desprecio. Nadie va a creer esta basura. Es tu palabra contra la mía y yo soy tu padre. No es solo mi palabra, respondí, señalando hacia la cámara que seguía en su posición en el armario. Tengo más fotos sin revelar en esa cámara. Y esto, saqué de debajo de la almohada una pequeña grabadora que había conseguido prestada de la escuela con la excusa de grabar canciones. En realidad había grabado varios de nuestros encuentros nocturnos, capturando su voz, sus amenazas, los sonidos inconfundibles de lo que pasaba después. Su cara se puso completamente pálida por un momento, pero la furia regresó inmediatamente, más intensa que antes. ¿Crees que eso cambia algo?, gritó. ¿Quién va a creerte? Una niña problemática que casi no va a la escuela, contra un padre trabajador y viudo. Todos van a pensar que estás loca. Avanzó otro paso hacia mí. Instintivamente me moví hacia la cama, más cerca de donde tenía escondido el pedazo de madera. Todo el mundo va a creerme, le respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Ya hice copias de esas fotos. Si algo me pasa, van a llegar a la delegación, al periódico, a la iglesia, a todos lados. Todo el mundo va a saber exactamente qué clase de hombre es usted. Era mentira. No había hecho copias de nada, pero él no tenía por qué saberlo. Por un momento vi miedo real en sus ojos. Miró hacia la cámara, hacia la grabadora, hacia las fotos tiradas en el suelo. Entonces, como un animal acorralado, se lanzó hacia la cámara. «Voy a destruir toda esta porquería», gritó, agarrando la Kodak y arrancándola de su escondite entre las ropas. Fue en ese instante que me di cuenta de que iba a destruir todas las evidencias y después vendría por mí. No habría más episodios nocturnos silenciosos. Esto sería mucho peor. El miedo me paralizó por un segundo, pero inmediatamente fue reemplazado por una claridad absoluta, una determinación fría como el hielo. Mientras él estaba distraído tratando de abrir la cámara para sacar el rollo de película, estiré la mano debajo de la cama y agarré el pedazo de madera. Me levanté lentamente, sintiendo el peso del objeto en mi mano. El clavo oxidado brillaba débilmente en la luz tenue del cuarto. «Puede ser rápido, sí, papá», le dije, repitiendo sus propias palabras malditas. «Pero no se olvide de sonreír para la cámara». Se volteó confundido y entonces vio lo que yo tenía en la mano. Por un instante, su rostro mostró incredulidad total. No podía creer que la hija sumisa, la víctima silenciosa, pudiera estar ahí parada desafiándolo. «¿Qué crees que vas a hacer con eso?», gruñó, soltando la cámara y avanzando hacia mí. No le respondí, no había nada más que decir.
Cuando dio otro paso en mi dirección, alcé el brazo y golpeé con toda la fuerza que había acumulado durante 2 años de rabia contenida, 2 años de humillaciones, 2 años de terror nocturno. El clavo se clavó exactamente en la sien derecha. No sé si fue el shock del impacto o la fuerza del golpe, pero se desplomó instantáneamente como un costal pesado. Un hilo de sangre empezó a brotar por su rostro mientras yacía inmóvil en el suelo de mi cuarto. Me quedé parada ahí, el pedazo de madera todavía en mi mano, temblando de pies a cabeza. ¿Había matado a mi propio padre? Por un momento no pude moverme. Después me di cuenta de que todavía respiraba. Su pecho subía y bajaba lentamente. Salí del trance. Tenía que actuar rápido. Si alguna vez has tenido que defenderte cuando nadie más podía hacerlo, comenta, me defendí sola. A veces la supervivencia requiere decisiones que nunca pensamos que tendríamos que tomar. Corrí al cuarto de papá, que ahora era también donde estaba el único teléfono de la casa, con las manos temblando tanto que apenas podía marcar los números. Mi primer instinto fue llamar a doña Aurora. Doña Aurora, le dije cuando contestó con voz somnolienta. Soy Esperanza, por favor quédese con mis hermanos hasta mañana. Pasó algo con papá, se cayó y se lastimó. Voy a llamar ayuda. Colgué antes de que pudiera hacer preguntas. Después me quedé parada junto al teléfono, dudando. ¿A quién debía llamar? ¿Una ambulancia? ¿La policía? ¿Y si él despertaba antes de que llegara alguien? Fue entonces cuando noté que su respiración se había vuelto más irregular. La herida en la cabeza sangraba bastante ahora, formando un charco en el piso de ladrillo. Necesitaba atención médica urgente o realmente podría morir. Por un momento terrible y honesto, consideré no hacer nada. Sería tan fácil decir que había llegado borracho, se había caído y se había golpeado la cabeza contra algo. Nadie cuestionaría esa versión. Todos conocían su problema con el alcohol, pero no pude. Por más que él mereciera sufrir por todo lo que me había hecho, yo no era una asesina. No quería cargar con esa culpa por el resto de mi vida. Marqué el número de emergencias. Necesito una ambulancia, le dije a la operadora. Mi papá se cayó y se golpeó la cabeza. Está inconsciente y sangrando mucho. Di la dirección y colgué. Después, en una decisión que cambiaría mi vida para siempre, marqué el número de la delegación de policía. Con la voz más firme que pude reunir dije, necesito denunciar un abuso. Mi papá, él me ha estado abusando por 2 años. Tengo pruebas. El policía del otro lado sonó confundido, después receloso. ¿Cuántos años tienes, muchacha? 14. Pero tengo pruebas, fotografías, grabaciones. Hubo un silencio. ¿Dónde estás ahorita? Di la dirección otra vez. Mi papá está inconsciente. Cuando trató de destruir las pruebas yo me defendí. Ya llamé una ambulancia. Quédate donde estás, me dijo, ahora con voz más seria. Vamos para allá. Cuando colgué, sentí una mezcla indescriptible de terror y alivio. No había vuelta atrás. Pasara lo que pasara a partir de ese momento, el silencio había sido roto para siempre. La verdad estaba expuesta. Antes de que llegaran las autoridades, hice una cosa más. Recogí las fotos del suelo, agarré la cámara y la grabadora y puse todo en una bolsa de manta junto con algunas ropas, mis documentos y el diario de mamá. Si iba a hacer esto, tenía que hacerlo completamente. La ambulancia llegó primero. Los paramédicos entraron rápidamente y se ocuparon de papá, que seguía inconsciente en el suelo del cuarto. ¿Qué pasó?, me preguntó uno de ellos mientras revisaba los signos vitales. Él trató de atacarme, respondí, mostrando las marcas viejas de moretones en mis brazos. Me defendí con esto. Señalé el pedazo de madera que ahora estaba en el suelo. Se intercambiaron miradas, pero no dijeron nada más. Lo pusieron en una camilla y se lo llevaron a la ambulancia. Uno de ellos se quedó un momento conmigo. ¿Tienes a dónde ir, muchacha?, me preguntó con genuina preocupación. La policía está en camino, le respondí. Tengo cosas que mostrarles. Asintió gravemente y siguió a los otros hacia afuera. Me quedé sola en la casa silenciosa, escuchando el sonido de la lluvia y esperando que llegara la policía. Era como si estuviera en un sueño, o mejor dicho, como si finalmente hubiera despertado de una pesadilla muy larga. No sabía qué iba a pasar conmigo, con mis hermanos, con papá, pero sabía que por primera vez en 2 años había tomado control de mi propia vida. Cuando finalmente llegó la patrulla, con las luces rojas y azules iluminando la calle mojada por la lluvia, agarré mi bolsa y caminé hacia la puerta principal. Era hora de contar mi historia completa. La lluvia seguía cayendo cuando subí a la patrulla. Los 2 policías, Sargento Morales y Cabo Jiménez, me miraban con una mezcla de desconfianza y lástima. Me llevaron a la delegación del centro, un edificio viejo con paredes descascaradas
y un olor fuerte a cigarros y humedad. Me condujeron a un cuarto pequeño con una mesa de metal y 3 sillas incómodas. «Espera aquí», me dijo el sargento. «La trabajadora social está en camino». Me quedé ahí sola por casi 2 horas. El reloj en la pared parecía moverse en cámara lenta. A través de la ventana empañada veía las luces de la ciudad reflejándose en los charcos. Era como si toda la ciudad estuviera llorando conmigo esa noche. Finalmente se abrió la puerta. Entró una mujer de mediana edad cargando una carpeta. Se presentó como doctora Carmen Solís del DIFE. Sus ojos eran amables, pero su rostro mostraba el cansancio de quien ya había visto muchas historias como la mía. «Esperanza», me dijo, sentándose frente a mí, «necesito que me cuentes todo desde el principio». Y eso hice. Con voz temblorosa al principio, después cada vez más firme, le narré los 2 años de terror que había vivido. Le hablé de la enfermedad de mamá, de la primera noche que papá entró a mi cuarto, de las amenazas constantes, del miedo que sentía por mis hermanos. Le conté sobre la cámara de tío Abundio, sobre los rollos de película que don Agustín me había regalado, sobre cómo había documentado sistemáticamente el abuso. Cuando terminé, abrí la bolsa y mostré las pruebas, las fotografías, la cámara con el último rollo sin revelar, la grabadora con su voz. La doctora Carmen examinó todo con expresión muy seria. «Fuiste muy valiente», me dijo finalmente, «y también muy inteligente. La mayoría de las víctimas no logran reunir evidencias como estas». «¿Qué va a pasar ahora?», le pregunté, sintiendo de repente todo el peso del cansancio. «Vamos a encontrar un lugar seguro para ti y tus hermanos», me prometió. «Tengo contactos en un hogar para menores. No es perfecto, pero es seguro». «¿Y mi papá?». Su expresión se endureció un poco. «Está en el hospital bajo custodia policial. Cuando despierte va a ser interrogado. Con estas pruebas y tu testimonio, es muy probable que sea arrestado y procesado». Asentí, sintiendo una mezcla extraña de alivio y una tristeza que no podía explicar. No tristeza por él. Se merecía todo lo que le estaba pasando, sino por lo que podría haber sido, por la familia que deberíamos haber sido. Pasé esa noche en un hogar de emergencia, un lugar sencillo pero limpio. En la mañana siguiente, la doctora Carmen vino a buscarme para que fuéramos juntas a casa de doña Aurora, donde mis hermanos todavía estaban esperando. La conversación que tuve con ellos fue la más difícil de toda mi vida. Refugio ya sospechaba algo, así que no se sorprendió tanto. Solo se puso furioso por no haber podido protegerme. Carmen lloró sin entender completamente, y el pequeño Joaquín solo preguntó: «¿Cuándo vamos a regresar a casa?». «No vamos a regresar, mi niño», le respondí cargándolo, «pero vamos a estar juntos. Eso te lo prometo». Los días siguientes fueron un torbellino. Fuimos llevados a un hogar católico, administrado por monjas, donde nos quedaríamos hasta que se resolviera nuestra situación. Papá, después de recuperarse de la herida en la cabeza, fue formalmente acusado y encarcelado preventivamente. Las fotografías y grabaciones eran evidencias que no se podían negar. El caso comenzó a ganar atención en la ciudad. Una adolescente que había fotografiado su propio abuso para incriminar a su padre era algo que la gente nunca había escuchado antes. Algunos periódicos locales reportaron el caso, aunque sin mencionar mi nombre por ser menor de edad. Fue a través de uno de esos periódicos que tía Magdalena, hermana de papá que vivía en México DF y con quien no teníamos contacto desde hacía años, se enteró de lo que había pasado. Apareció en el hogar una semana después, con los ojos rojos de tanto llorar. «No sabía», repetía una y otra vez, apretando mis manos entre las suyas. «Juro por la Virgencita que no sabía. Si hubiera sabido». Tía Magdalena era soltera, trabajaba como maestra en una escuela primaria y vivía en un departamento pequeño en la colonia Roma. «No tengo mucho espacio», admitió con tristeza, «pero puedo llevarme a 2 de ustedes. Tal vez con el tiempo pueda ser a más». Fue la decisión más difícil que había tomado en toda mi vida. Después de mucha plática con la doctora Carmen y con mis propios hermanos, decidimos que Carmen y Joaquín se irían con tía Magdalena. Eran los más pequeños, los que más necesitaban un hogar estable lo antes posible. Refugio y yo nos quedaríamos en el hogar por el momento. La tarde en que ellos se fueron en el camión hacia la capital, me prometí a mí misma que esa separación sería temporal. De alguna manera, encontraría la forma de reunir a nuestra familia otra vez. 2 semanas después, recibí una visita completamente inesperada. Ramiro Mendoza, el muchacho de la tienda de revelado que me había ayudado con las fotografías, apareció en el hogar acompañado de su mamá,
doña Petra Mendoza. Nos enteramos de lo que pasó, dijo doña Petra, una señora de ojos bondadosos y manos trabajadoras. Ramiro me contó cómo fuiste muy valiente. Tenemos un cuarto libre en casa desde que mi hijo mayor se casó. Si quieren, pueden quedarse con nosotros. Miré a Refugio, dudando. No quería separarme de él también. Hay espacio para tu hermano también, agregó doña Petra, como si leyera mis pensamientos. No es gran cosa, pero es un hogar. Fue así como Refugio y yo fuimos a vivir con la familia Mendoza. Tenían una casa sencilla en la colonia americana, no muy lejos del centro. Ramiro, de 18 años, todavía vivía con sus papás y trabajaba en la tienda de revelado. Tenía 2 hermanos mayores, ya casados, que venían a visitarlos los domingos. Doña Petra y don Francisco, el papá de Ramiro, nos recibieron como si fuéramos de la familia. Por primera vez en años, sentí lo que era tener un hogar seguro, donde no necesitaba dormir con miedo. El juicio de papá se llevó a cabo 6 meses después. Fue un proceso muy doloroso. Tuve que testificar, revivir todo otra vez frente a extraños, pero las pruebas eran innegables. Fue condenado a 15 años de prisión. Cuando el juez anunció la sentencia, no sentí alegría ni venganza, solo un alivio inmenso, como si me hubieran quitado una montaña de encima de los hombros. Salí del tribunal con la cabeza en alto, con doña Petra y Ramiro a mis lados. Se acabó, me dijo Ramiro, apretando mi mano con gentileza. Ahora puedes seguir adelante. Y eso fue exactamente lo que hice. Con el apoyo de la familia Mendoza, regresé a la escuela para terminar mis estudios. Los fines de semana viajábamos a México, DF, para visitar a Carmen y Joaquín, que se estaban adaptando bien a la vida con tía Magdalena. Refugio consiguió trabajo como mandadero en un bufete de abogados y comenzó a ahorrar dinero para el futuro. Cuando sea grande, decía, voy a ayudar a otros niños como nosotros. Nadie debería pasar por lo que pasamos sin tener a quién recurrir. Mi interés por la fotografía, que había comenzado como una necesidad desesperada de documentar el horror, se transformó en una pasión genuina por capturar la belleza del mundo. Ramiro me enseñó técnicas de revelado, composición, manejo de la luz. Comencé a fotografiar cosas hermosas, amaneceres sobre los cerros de Guadalajara, niños jugando en las plazas, ancianos platicando en las bancas del parque, familias felices que me recordaban lo que podía ser una familia normal. En 1957, cuando cumplí 17 años, pasó algo que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Se organizó una exposición de fotografía amateur en la Casa de la Cultura de Guadalajara. Ramiro me animó a participar. Tus fotos tienen algo especial, me decía. Una sensibilidad, una forma de captar las emociones de las personas que es muy rara. Reacia al principio, inscribí 3 fotografías. Una de Refugio, mirando hacia el horizonte desde la azotea de nuestra casa. Otra de Joaquín riendo mientras jugaba con un trompo la última vez que lo visitamos. Y una tercera de las manos arrugadas de doña Petra mientras rezaba el rosario. Para mi completa sorpresa, gané el segundo lugar. Entre los jurados estaba don Octavio Paz, no el poeta, sino un fotógrafo reconocido que trabajaba para una revista en la Ciudad de México. Vino a hablar conmigo después de la premiación. Tienes mucho talento, me dijo, examinando mis fotos otra vez. ¿Has pensado en trabajar profesionalmente con la fotografía? Le expliqué que estaba terminando la preparatoria, que no tenía recursos para estudiar fotografía formalmente. Estamos necesitando un asistente en el estudio, me respondió. Es trabajo de aprendiz. El sueldo no es mucho, pero aprenderías el oficio con profesionales. Si te interesa, ven a México DF la próxima semana para que platiquemos. Esa oportunidad parecía demasiado buena para ser verdad. Hablé con doña Petra y don Francisco, quienes me animaron a aceptar. Es una oportunidad única, mija, me dijo don Francisco, y estarías más cerca de Carmen y Joaquín. La semana siguiente, Ramiro me acompañó a México DF. El estudio de don Octavio quedaba en un edificio viejo de la colonia Roma. Era un espacio amplio, lleno de equipos que yo solo había visto en revistas. Después de una entrevista corta y una prueba práctica, me contrató. ¿Cuándo puedes empezar?, me preguntó. Necesito un mes, le respondí, para terminar la preparatoria y organizar la mudanza. Ese mes pasó volando. Terminé mis estudios, organicé la mudanza a México DF, y donde compartiría un cuarto en una casa de huéspedes cerca del estudio que tía Magdalena me había conseguido. Refugio decidió quedarse en Guadalajara con la familia Mendoza. Tenía su trabajo, estaba ahorrando para estudiar Derecho. La despedida fue emotiva, pero ambos sabíamos que era lo mejor. Doña Petra lloró como si fuera su propia hija. Don Francisco me dio un sobre con dinero para emergencias.
¿Y Ramiro? Bueno, Ramiro y yo habíamos desarrollado sentimientos especiales el uno por el otro durante esos años. Nada había pasado entre nosotros. Yo todavía estaba muy lastimada por las experiencias del pasado, y él respetaba eso completamente, pero había una promesa silenciosa entre nosotros de que tal vez en el futuro, cuando yo estuviera más sanada, te voy a visitar en México DF siempre que pueda, me prometió en la estación de autobuses. Voy a estar esperando, le respondí, sintiendo las lágrimas quemarme los ojos. Y así, en enero de 1958, a los 18 años, me subí al autobús hacia la Ciudad de México, cargando solo una maleta con ropa, la vieja Kodak de tío Abundio, que ahora estaba reparada y funcionando perfectamente, y el diario de mamá que nunca me abandonaba. Estaba asustada, por supuesto, pero también llena de esperanza por las posibilidades que se abrían frente a mí. Si has logrado transformar tu dolor más grande en tu mayor fortaleza, comenta, convertí mi dolor en poder. A veces nuestras cicatrices se vuelven la fuente de nuestra sabiduría más profunda. En la capital, mi vida tomó un rumbo completamente nuevo y maravilloso. El trabajo en el estudio era exigente pero fascinante. Empecé haciendo tareas sencillas, organizar equipos, ayudar con la iluminación, revelar películas en el cuarto oscuro. Pero don Octavio era un mentor excelente, y viendo mi interés genuino y mi dedicación, fue enseñándome técnicas cada vez más avanzadas. Los fines de semana los pasaba con Carmen y Joaquín en casa de tía Magdalena. Era maravilloso ver cómo estaban creciendo bien, lejos de las sombras de nuestro pasado. Carmen, ahora de 14 años, se estaba convirtiendo en una jovencita inteligente, apasionada por los libros y los estudios. Joaquín, de 9 años, era un niño alegre que adoraba jugar fútbol con los vecinos. Refugio venía a México DF una vez al mes. Había sido aceptado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara y estudiaba por las noches mientras seguía trabajando durante el día. Cuando me reciba, me decía siempre, voy a ayudar a otros niños como nosotros fuimos. Nadie debería pasar por lo que pasamos sin tener a quién recurrir. Ramiro también cumplió su promesa de visitarme regularmente. Nuestra amistad se fue transformando lentamente en algo más profundo y hermoso. En 1960, él consiguió trabajo en un laboratorio fotográfico en México DF y se mudó a la capital. Un año después, nos casamos en una ceremonia sencilla pero llena de amor, con nuestras familias elegidas y amigos más queridos presentes. Rentamos un departamento pequeño en la colonia Doctores, cerca del centro. Ramiro trabajaba en el laboratorio y yo seguía en el estudio de don Octavio, ahora como fotógrafa asistente. Fotografiábamos de todo: bodas elegantes, 15 años, graduaciones, sesiones para modelos, material publicitario. Estaba aprendiendo no solo la técnica, sino también el lado comercial de la profesión. En 1963, don Octavio decidió jubilarse y me ofreció la oportunidad de comprar el estudio en pagos que podríamos manejar. Después de muchas pláticas y planeación cuidadosa, Ramiro y yo aceptamos el desafío. Así nació Estudio Luz y Memoria, nuestro primer negocio juntos. Los años siguientes fueron de mucho trabajo, pero también de realización personal. El estudio prosperó. Logramos traer a Carmen y Joaquín a vivir con nosotros cuando tía Magdalena enfermó del corazón. Refugio se recibió de abogado en 1965 y comenzó a trabajar en casos de violencia familiar y abuso infantil, cumpliendo la promesa que se había hecho a sí mismo. En 1968, nuestra familia creció con el nacimiento de nuestra hija, Esperanza. La llamé igual que yo, pero le decíamos Esperancita para distinguirnos. Cuando la tuve en mis brazos por primera vez, hice una promesa silenciosa. Ella jamás conocería el tipo de dolor que yo había conocido. Sería criada con amor, respeto y seguridad absoluta. Papá cumplió 12 años de su condena y fue liberado en 1967. Supe, por conocidos en Guadalajara, que había salido de la ciudad y se había ido al norte a trabajar en la frontera. Nunca más tuvimos contacto, y eso era exactamente lo que yo quería. Había perdonado, no por él, sino por mi propia paz, pero no había olvido. La vida continuó su curso natural. El estudio siguió creciendo. Comenzamos a trabajar con fotoperiodismo, exposiciones artísticas, documentales sociales. En 1975 recibimos una invitación para fotografiar una serie sobre el México rural profundo. Fue durante ese viaje
que conocimos Tlaquepaque y nos enamoramos perdidamente de este pueblo mágico, con su clima perfecto y la majestuosa vista del Cerro del Cuatro de fondo. ¿Podríamos mudarnos aquí cuando Esperancita esté en la universidad?, sugirió Ramiro, mientras fotografiábamos el atardecer sobre las montañas. La idea se quedó plantada en nuestras mentes como una semilla hermosa. Cuando Esperancita cumplió 18 años y entró a estudiar periodismo en la Universidad de Guadalajara, decidimos que había llegado el momento. Vendimos el estudio en México DF, que ya tenía varios empleados trabajando independientemente, y compramos esta casa hermosa en Tlaquepaque, con espacio suficiente para un estudio más pequeño, más orientado hacia proyectos personales y artísticos. Fue en esta nueva etapa de mi vida cuando finalmente pude transformar mi propia historia en artesanador. Creé una serie fotográfica llamada Silencios Rotos, usando técnicas de luz y sombra para retratar el trauma y la superación sin mostrar explícitamente los detalles dolorosos. La serie fue expuesta en varias galerías de México y hasta en algunos museos de Estados Unidos. No contaba directamente mi historia, pero quien conociera los detalles podía percibir las referencias sutiles, el mensaje de esperanza, la transformación del dolor en belleza. Mirando hacia atrás ahora, desde estos 84 años bien vividos, me doy cuenta del camino tan largo que recorrí desde aquella noche de junio de 1954, cuando, armada solamente con una cámara fotográfica y un pedazo de madera con un clavo, enfrenté mi mayor terror. La fotografía, que comenzó como una herramienta desesperada de supervivencia, se convirtió en mi forma de expresión, mi terapia, mi profesión y finalmente mi manera de ayudar a otros. Hoy, a mis 84 años, mi vida aquí en Tlaquepaque es un testimonio viviente de que sí es posible reconstruirse desde las cenizas más profundas. Nuestra casa está en el barrio El Refugio, con vista privilegiada al Cerro del Cuatro. Todas las mañanas tomo mi café en la terraza, viendo el amanecer pintar de dorado esas montañas majestuosas. El estudio que montamos en el fondo de la casa se volvió mi santuario personal. Las paredes están cubiertas de fotografías, algunas mías, otras de fotógrafos que admiro profundamente. En el rincón, un librero exhibe mis cámaras, desde la vieja Kodak de tío Abundio, ahora jubilada, pero guardada con amor infinito, hasta equipos digitales modernos que Esperancita me enseñó a usar. Ramiro, mi compañero de vida durante más de 60 años, está conmigo a los 86 años. Su salud ya no es la misma. Tuvo un pequeño derrame cerebral hace 2 años, pero su pasión por la fotografía sigue intacta. Pasamos muchas tardes juntos en el estudio, conversando sobre técnicas, analizando imágenes o simplemente recordando los tiempos hermosos que hemos vivido. Nuestra hija Esperancita siguió la carrera de periodismo como planeó. Vive en Puerto Vallarta con su esposo Mario y nuestros 2 nietos, Sebastián de 16 años y Paloma de 13. Vienen a visitarnos casi todos los fines de semana. Sebastián heredó mi interés por la fotografía y siempre me está pidiendo que le enseñe a usar mis cámaras. Mis hermanos también siguieron sus propios caminos de vida. Refugio se convirtió en un abogado muy respetado, especializado en derechos de la niñez y la adolescencia. Se casó con Luz Elena, una trabajadora social que conoció durante un caso, y tuvo 4 hijos. Todavía vive en Guadalajara y nos visita seguido. Carmen se recibió de psicóloga y trabajó muchos años con terapia de trauma infantil. Su propia experiencia de vida la llevó a querer ayudar a otras personas a superar sus dolores más profundos. Se casó 2 veces, se divorció 1 vez y ahora vive feliz en Mérida con su segundo esposo. Joaquín, el bebé que casi no recuerda nuestra vida anterior, se recibió de ingeniero y trabajó en una empresa petrolera en Villahermosa. Tiene 3 hijos ya adultos y es el que menos vemos por la distancia, pero cuando nos reunimos siempre es una celebración familiar hermosa. En cuanto a papá, supe que murió en 1995 en un pueblito cerca de Tijuana. Nunca más lo volví a ver después de que salió de la prisión. Durante muchos años cargué rabia y resentimiento hacia él. Hoy siento solo una tristeza distante por lo que podría haber sido y no fue. Perdonarlo completamente tal vez sea pedir demasiado, pero aprendí a no dejar que sus acciones definieran quién soy yo. Mi día a día aquí en Tlaquepaque es tranquilo y lleno de gratitud. Oficialmente jubilada, todavía hago trabajos ocasionales, sesiones fotográficas para amigos, exposiciones benéficas, talleres para jóvenes fotógrafos que quieren aprender las técnicas tradicionales. Hace 5 años,
comencé un proyecto que me llena de satisfacción especial: talleres de fotografía para mujeres víctimas de violencia doméstica. La idea surgió después de una plática que di en el Centro de Atención a la Mujer de Tlaquepaque. Una de las participantes, al saber mi historia, sugirió que compartiera no solo mi técnica fotográfica, sino también mi experiencia de superación. La fotografía es una forma de retomar el control de tu propia narrativa. Les digo siempre a mis alumnas el primer día de clase: es una manera de mostrar al mundo no solo lo que ves, sino cómo lo ves. Ver a estas mujeres descubriendo su voz a través de las imágenes que capturan es una de las alegrías más grandes de mi vida actual. Muchas llegan quebradas, con la mirada baja, incapaces de ver belleza en nada. Semanas después están fotografiando flores, niños jugando, atardeceres, redescubriendo la belleza del mundo y, más importante, su propia fuerza interior. Si tú también has vivido con miedo y aún así sigues de pie, comenta esta frase: yo también merezco vivir sin miedo. Tu comentario puede tocar el corazón de otra mujer que aún no se atreve a hablar. Tu historia, como la mía, también merece ser contada. Y si esta historia te tocó el corazón, te invito a comentar, suscribirte al canal y compartir este video con quien lo necesite, porque nadie debería cargar sola con un silencio tan pesado. Denle like a este video, suscríbanse y activen la campanita para más historias de superación. Compartan este mensaje con alguien que necesite escuchar que sí se puede salir adelante. Este contenido es una obra original basada en una historia real de supervivencia, esperanza y transformación.